Queridos hermanos y hermanas, siempre en el segundo domingo de la Cuaresma tenemos que subir al Monte Tabor, porque es importante que acompañemos a Jesucristo en esa jornada. Por eso Jesús tomó, dice, aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Estos apóstoles eran, vamos a decir, el círculo íntimo del Señor. Y quiere que lo acompañen a Él. ¿Para qué quiere que suban con Él? Es el monte más alto, se dice, ¿no? Y efectivamente, para poder ver el monte donde es la transfiguración, uno va a la Galilea y mira, ¿cuál es el monte más alto? Ese es. Y efectivamente ese es. Así que no hay como perderlo, ¿eh? Entonces, es tan empinado al final que si usted quiere subir, pues sube en bus hasta la mitad y de ahí tiene que tomar cambiar de carro, un carro pequeño que lo va a llevar hasta arriba en una explanada hermosa, donde se ve toda la ciudad de la Galilea, el lago, todo. Es una cosa hermosa, ¿no? Y hay una basílica tremenda, ¿no? En este monte, donde uno pues puede celebrar mirando hacia toda la ciudad. Es una cosa maravillosa, pero aquí pasa algo importante. El Señor quiere que este grupo especial de apóstoles no vaya con Él hacia este monte santo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Les muestra su gloria. Les muestra su gloria, ¿para qué? Porque estos discípulos acaban de recibir un mensaje. El Señor les ha dicho, voy para Jerusalén, ¿no? Y en Jerusalén sufriré y me matarán, pero resucitaré al tercer día. Ellos no entienden esto, y menos entienden que va a morir. ¿Por qué? Porque ellos, según su tradición, tenían muy claro que ellos estaban esperando un Mesías político, alguien que pueda derrotar a los romanos que estaban ocupando el territorio de Israel, alguien que les devuelva la libertad y la gloria que tenían cuando estaba el rey David. Es decir, ellos esperaban más una cuestión, vamos a decir, un gran general, algo que los sacara de lo que estaban viviendo, ¿verdad? Pero no entendían que lo que les estaba ofreciendo el Señor es una redención total, es volvernos al estado original en el cual nosotros caminábamos con Dios, podíamos verle cara a cara. Y es por eso que Jesús, ¿qué es lo que hace? Se transfigura para que sepan que este Dios que lo están viendo en este momento es el mismo que va a estar colgado en la cruz y no puedan y no pierdan la fe. Ese es el propósito fundamental. Y entonces dice, su vestidura se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. ¿Qué es lo que está hablando? Cuando estamos en la presencia del Señor, es la gloria de Dios. Y lo que están viendo pues es a Dios mismo. ¿Y cómo vamos nosotros a ver a Dios mismo? Pues tenemos que subir al Monte Tabor, tenemos que subir, pero nuestra ascensión hacia el Monte Tabor tiene que ser de desprendimiento de todas las cosas que nos separan del Señor. Tengo que renunciar a mi pecado, tengo que renunciar a mi vida de pasiones, a mi vida del esto quiero, esto deseo. No, y tengo que entregarme completamente al Señor. ¿Para qué? Para que al llegar al Monte Santo, yo y ese encuentro final con el Señor pueda mirar la gloria de Dios. Y la miraré el día, ¿no?, en que el Señor me invite a entrar en el reino de los cielos. Pero para eso tengo que seguir preparándome en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Y tengo que prepararme en un proceso de conversión, porque lo habíamos visto la semana pasada. Necesitamos conversión. ¿Por qué necesitamos conversión? Porque tenemos que reconocer que somos pecadores. Si no reconocemos que somos pecadores, nunca nos vamos a poder deshacer de nuestro pecado. La primera cosa para poder progresar espiritualmente es reconocer que necesitamos una profunda conversión para poder caminar en los caminos del Señor y para poder hacer lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Miren lo que pasa aquí. Después, ¿no?, se les aparecieron Elías y Moisés. ¿Quién es Elías? Elías es uno de los grandes profetas, Elías fue el que derrotó a todos estos falsos profetas de Baal,
¿Quién era Baal? Pues era el dios de la fertilidad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que dijo Elías, los retó? Pongan agua, caven el foso, pongan más agua, ¿no? Pongan la leña verde, ¿no? Entonces, los profetas de Baal estuvieron todo el día ahí rezando, bla, 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 prende el fuego, nada, ¿no? Y entonces el profeta Elías dijo, bueno, ahora sí, es mi turno, ¿verdad? ¿Ya se cansaron? Déjenme a mí, ¿no? Y él dijo, pongan agua encima de la leña, escarben y pongan más agua, ¿no? Y entonces rezó y no solamente se encendió esa hoguera, sino que también murieron todos esos profetas, Entonces la reina Jezabel empezó a perseguir al profeta Elías, ¿no? Entonces, este es el profeta Elías que fue levantado en los carros de fuego, ¿no? Y se fue llevado al cielo. Entonces, la tradición decía que el profeta Elías tenía que venir de nuevo para que el Mesías pudiera llegar. Y Jesús nos lo va a decir, Elías ya llegó en la presencia de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? El Mesías está en medio de ustedes. Y en algún momento lo va a decir, y están mirándolo, ¿no? Entonces aquí tenemos el otro lado, a Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés sabemos que es aquel que escribió el Pentateuco, que sacó de la esclavitud, ¿no? al pueblo hebreo y lo llevó hasta la tierra prometida. Moisés nunca entró a la tierra prometida, pero se fue, estuvieron 40 años en el desierto. Y entonces tenemos la ley en los 5 libros del Pentateuco y aquí uno de los más grandes profetas, ¿no? Entonces tenemos la ley y los profetas. ¿Y quién es Jesús? Es el cumplimiento de la ley y de los profetas. ¿Y de qué estaban hablando? ¿Verdad? Aquí no nos lo dice, pero sabemos por otros evangelistas, claro, uno siempre dice, tengo curiosidad, ¿qué están hablando ellos? Porque están conversando, ¿no? ¿Y qué estaban hablando? Le decía, y conversaban de que Jesús tiene que entrar en Jerusalén para sufrir esta pasión y para morir por nosotros, para que nosotros podamos tener vida, ¿no? Ahora, aquí hay como un intermedio y aquí vamos a explicarlo, ¿no? Pedro le dice a Jesús, maestro, qué gusto, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? Pedro se siente bien. En la presencia del Señor nos sentimos bien, reconfortados, amados, ¿no? Inspirados. Es decir, y es por eso que nos gusta a nosotros tenemos ir a contemplar al Señor, ¿verdad? Y cuando estamos contemplando al Señor nos sentimos como que descargamos nuestras penas y recibimos el amor de Dios. Pero es importante algo que nosotros no podemos quedarnos solamente en la contemplación, sino que esa contemplación nos debe servir para entrar en la acción. ¿Y cuál es la acción cristiana que nosotros tenemos que ejercer? Es que nosotros, una vez que nos hemos alimentado, una vez que hemos visto al Señor, tenemos que entrar en esa acción solidaria de amor, de ayuda hacia el semejante, aquel que me necesita, aquel que no tiene nada, aquel que necesita mi compañía porque está triste, porque está solo. Todas estas cosas las tenemos que hacer, porque si yo soy una persona que solamente está sentada mirando el amor de Dios y recibo el amor de Dios y recibo el amor, es como un día simplemente vamos a recibir tanto que vamos a explotar y no hicimos nada. ¿Me entienden? O sea, recibimos para dar, porque si no damos, ya no recibimos. El amor de Dios es, como yo siempre se lo he dicho, la mejor manera de entenderlo es como la electricidad. Yo no sé si ustedes han sentido la electricidad algún día, ¿no? Yo soy recontra curioso y he agarrado los cables y lo he sentido. No, porque a mí me gusta reparar y a veces uno dice, no tengo nada. Y lo he agarrado y lo he sentido. Y cuando empieza eso a correr por su cuerpo, no, hay que saltar y desprenderse de esos cables porque uno se pega, ¿no? Así que cuando nosotros recibimos la electricidad pasa. Entonces hay que dejar pasar. El amor de Dios lo tenemos que dejar pasar para que siga entrando en nosotros. Porque si recibimos el amor de Dios, si nos quedamos con ese amor, no, el amor de Dios nos llama a la acción.
No podemos nosotros quedarnos con ese amor, porque ese amor nos llama a compartirlo, a que otros puedan vivir ese amor de Dios también, para que otros puedan convertirse, para que otros puedan disfrutar de la presencia del Señor y de ese amor. Por eso es importante entender que nuestras vidas nos llaman a ser esos discípulos misioneros que comparten el amor de Dios en cada momento de nuestras vidas. A veces, pero yo no tengo tiempo de salir a hacer misión. La misión la hacemos en casa, la misión la hacemos en nuestro trabajo, la misión la hacemos donde estamos. No tenemos que movernos más allá para hacer la misión, porque empezamos a vivir nuestra vida como un testimonio del amor de Cristo, y otras personas verán ese testimonio y se convertirán y querrán también saber qué es lo que tienes tú que yo no tengo ahora, y querrán recibir esto. Por eso miren lo que nos dice el Señor. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mire, aquí tenemos otra epifanía del Señor, En este momento el Señor está anunciando: Jesús es mi Hijo, escúchenlo. ¿Escuchamos la voz del Señor? Y esta es una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer en esta Cuaresma. Yo escucho la voz del Señor. ¿Y cuál es la voz del Señor? ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Cuál es lo que me manda el Señor? No, y entonces lo primero que yo tengo que hacer es leer la Biblia, enterarme del Evangelio. Y si vamos revisando un poco el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice el último día que Jesús se despide de nosotros en el Jueves Santo, no? Les dejo un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una cosa que nos está diciendo el Señor. Entonces, si yo tengo que amar los unos a los otros, tengo que vivir en una vida de amor, ¿no? Y tengo que vivir como Jesús amó. ¿Y cómo Jesús amó? Es la pregunta, ¿verdad? Jesús amó con sacrificio. Jesús no se guardó nada para Él, porque Él entregó todo lo que tenía y aún su vida. Él abrió los brazos en la cruz y así adquirió un pueblo santo. Y ese pueblo santo somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos santificado el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo recibimos la gracia por la cual ahora somos llamados hijos e hijas de Dios, adoptivos por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso ahora nosotros tenemos que actuar como ese pueblo santo, ¿no? Por eso cuando nosotros contemplamos al Señor en su gloria, cuando lo vemos en el sacramento, cuando recibimos el sacramento, cuando oramos y sentimos su presencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que movernos hacia el compartir ese amor con otros, hacia aquel que no conoce a Dios, hacia aquel que no está rezando, hacia aquel que no está viviendo una vida santa. Porque tenemos que invitar. Como dice el Papa Francisco, nosotros no queremos convencer a nadie. Que nuestra vida sea testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Y si ese testimonio puede invitar a alguien a creer, pues hemos conseguido ganar un alma para el Señor. Pero nuestro testimonio no significa que vamos a decir: tienes que convertirte, te doblo la mano, conviértete. Así no va, ¿ok? No, es simplemente tenemos que nuestra vida invitar a otros a la conversión. Entonces la pregunta obligada durante esta Cuaresma y lo que estamos viviendo es: ¿estoy escuchando la palabra de Dios? Y hay una cosa importante que les digo, porque si no escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando al enemigo. Cuidado. Si no escuchamos a la palabra de Dios, estamos escuchando al enemigo. Porque todo lo que viene de Dios nos purifica, nos santifica, ¿no? Y nos acerca cada día más hacia esa amistad completa con el Señor. Pero si hay cosas que me separan de Dios, entonces estoy escuchando otras voces, voces que no convienen, voces que no me están llamando a santidad, voces que me están separando del amor de Dios y del amor de mis hermanos. Por eso es muy importante escuchar la voz del Señor. Y lo podemos discernir claramente cuando yo digo: ¿y esto que estoy haciendo me une más a Dios o me separa de Dios? Es claro, no hay que ser muy
vamos a decir, científico para entender si estoy o no escuchando la voz del Señor. Con ese ejercicio simple, lo que estoy haciendo, ¿me une más a Dios o me separa de Dios? Y entonces cuando yo puedo ver que lo que estoy haciendo, estoy en un camino que me está alejando de Dios, quiere decir que no estoy escuchando su voz. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil. Pero es que estos ejercicios hay que hacerlos. Hay que hacerlos porque a veces con el problema que estamos viviendo, con las cosas que vivimos, con la agitación diaria, con que me voy a enfermar, con que no me voy a enfermar, con que se enfermó con que cuándo acabe este virus, que cuándo podemos salir, que cuándo va a pasar todo esto, nos distraemos, Nos distraemos de lo principal, ¿no? Que estamos viviendo una vida santa en medio de esta pandemia, ¿o no? Y esta cuaresma la estamos viviendo en medio de la pandemia, porque no se ha ido todavía. Estamos en máscara, estamos con distanciamiento social, algunos ya se han vacunado, otros están esperando la vacuna. Tenemos la esperanza de que para julio, junio, agosto, septiembre, qué sé yo, ya podamos empezar a tener nuestras misas como antes, ¿verdad? Pero aún así tenemos que seguir viviendo esta cuaresma para acercarme más a Dios, para purificar mi alma, para encontrarme más y que ese camino de conversión, entonces, yo pueda encontrar al Señor glorificado, porque eso es lo que al final lo encontraron los místicos cuando ellos ya estaban tan llenos de Dios, veían la gloria de Dios. Y el Señor se nos mostrará si es que nosotros alcanzamos esa espiritualidad, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos que nuestras espiritualidades tienen que llevarnos a la acción cristiana, que es el amarnos los unos a los otros. Nos dice ahora, cuando bajaba de la montaña, Jesús le mandó que no contara a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar entre los muertos? ¿Se dan cuenta? Los apóstoles hasta ahora no han entendido, ni entenderán hasta que Jesús se les presente el día de la Pascua. En ese momento recién entenderán con quién estaban caminando. Y entenderán que Dios nos está visitando y que Dios siempre está en medio de nosotros. Y que lo que quiere el Señor es que volteemos nuestra cara hacia Él y que nos preparemos en esta cuaresma para celebrarla, la Pascua de Resurrección, con un corazón puro y santo, con un corazón reconciliado con el Señor. Y cuando nos reconciliamos con el Señor, también tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. Que Dios nos ayude en esta cuaresma a escuchar la voz del Señor. Que Dios nos ayude a poder mirar nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Y que Dios nos ayude también a poder mirar la gloria del Señor y a subir el Monte Santo para dejar y desprendernos de todo lo que nos separa del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.